Buenas, vamos a continuar con la segunda parte del primer tema, que es generalidades e importancia de su estudio en la materia de biología. Vamos a comenzar con esta pregunta, donde nos refiere cuáles son las principales categorías utilizadas en el sistema taxonómico. ¿Será grupo, género, familia, orden, especie y reino? ¿Será dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie? ¿Todos? ¿Unicelular, pluricelular o simplemente debo de usar género y especie? Para esto vamos a entrar a la organización de los seres vivos, que básicamente es la taxonomía, es la que identifica y la clasifica. Vamos a tener el dominio, dentro del dominio eucaria, arquea y bacteria, son los dominios. Luego el reino, pues tenemos el reino animal y vegetal, que nada más simplemente eran esos dos, pero posteriormente se fueron clasificando en protista, micota, arqueobacteria y eubacterias. El filum no es nada más que la categoría taxonómica inferior al reino y superior a la clase. Ojo con eso. La familia no son nada más que grupo de géneros similares. Y el orden son grupo de familias similares. Y la clase, esto es lo más importante, donde existen subdivisiones del filum, en género y especie. Estas van a tener características estructurales y funcionales similares. ¿Por qué? Porque estos tienen un bagaje, un antecedente genético común. Por lo tanto, las categorías utilizadas va a ser el inciso B, es decir, dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Para esto nosotros vamos a remontarnos a Carlos Linnaeus en 1753, donde ellos nos dicen: las bacterias, los microorganismos no se van a escribir como ustedes quieran, los vamos a escribir vamos a crear una nomenclatura. Entonces, para eso dice, vamos a usar el género y la especie. El género tiene que ir en mayúscula, la primera letra, y esto tiene que ir en letra cursiva. Por ejemplo, vamos a involucrar a una bacteria que es el Helicobacter pylori. ¿Cómo se escribía? Helicobacter, primero en mayúscula, Helicobacter, y estos tienen que estar en letra cursiva. Esto es género, su género, y la especie pylori, va a ser así, ¿no? Pylori, ahí. Tiene que estar esto en cursiva, y si no está en cursiva, por lo menos lo debemos de subrayar. Por eso es en los libros de microbiología, en los libros de infectología, etcétera, todas las bacterias, todos los microorganismos van a encontrar con esta nomenclatura de Carlos Linnaeus. Y ustedes, cuando hagan sus trabajos, etcétera, y a una bacteria no ponen bajo esta norma, simplemente significa ignorancia y mediocridad, porque pues no lo saben identificar como nos dice nuestra nomenclatura, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver el hombre. El hombre pertenece al dominio Eucaria, al reino animal, al filum Chordados, a la clase mamíferos, al orden primates, a la familia homínidos y género Homo y especie sapiens. Entonces, nuestro género y especie es Homo sapiens. Cualquier parte de esto puede ser posiblemente de pregunta, potencialmente preguntada en el examen de ingreso a la universidad. Y tradicionalmente los seres vivos se han clasificado en 5 reinos. Ahorita los vamos a identificar todos estos. Por ejemplo, nosotros habíamos involucrado al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que infecta el estómago y puede crear úlcera, ¿ok? Puede crear úlcera gástrica y eso arde, duele y se puede perforar, puede hacer una hemorragia, se puede obstruir, y eso ya lo van a ver cuando ya estén en carrera. Pero para identificar esta bacteria gram negativa según las normas de Carlos Linnaeus, tendría que ser el género, ¿no? Así, ¿no? Helicobacter, así, mayúscula la primera, y pues el siguiente, pylori, tiene que ser en minúscula y en letras cursivas. Ojo, no se olviden de eso. Ahora, acá nos dicen en qué época los organismos vivos se agrupaban en 2 reinos. En la época de Cristóbal Colón, Aristóteles, en la época de la colonia, en la época de Tiahuanaco o en ninguna de estas épocas. Vamos a recordar que en la época de Aristóteles los reinos simplemente eran 2, el reino animal y el reino vegetal. Ya por el siglo XIX se crea el tercer reino, porque estos decían: parecen plantas, parecen animales. Está medio raro estos microorganismos. Por ejemplo, tenemos ahí el Plasmodium, que produce la malaria, ¿ok? Tenemos otro organismo, por ejemplo, que es la Giardia lamblia, que produce un síndrome diarreico. Para eso se ha creado el tercer reino, que es el reino protista, es decir, que no se pueden diferenciar bien entre los animales y las plantas. Ojo con eso.
Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, vamos a ver que el reino animal y vegetal se ha creado o eran esta clasificación en la época de Aristóteles, es decir, hace muchos años. ¿Quién creó el tercer reino protista? Eso acabamos de decirlo, ¿no? Principalmente fue Ernst Haeckel en el siglo XIX. Ahora, ya hemos visto el primer reino, el segundo reino, el tercer reino que era protista y ahora vamos a ir al cuarto reino. El cuarto reino no es nada más que el reino Monera. Estas son bacterias y algas verde azuladas que estas no tienen núcleo, no tienen ni organelos bien definidos. Y ustedes dirán que ese núcleo, ya lo vamos a ver posteriormente en las siguientes videoclases y a profundidad los organelos. Entonces acá nos dicen, son bacterias procariotas que no presentan núcleo ni organelos o ni orgánulos, es lo mismo, definidos en su interior. Entonces esto ya lo saben. Ahora, en 1969, Whitaker separó a los hongos de las plantas y se ha creado el quinto reino, que es el reino fungi o el reino de los hongos, como ustedes ven en la imagen. Vamos a explicar posteriormente, tienen ciertas características este reino. Y Carl Woese en 1977 el reino Monera principalmente lo va separando entre arqueobacterias y eubacterias, es la que actualmente más o menos se usa esta clasificación. Por ejemplo, las arqueobacterias, como ustedes recuerden, arqueo es algo antiguo, ¿no? Algo muy antiguo. Entonces son las primeras bacterias que aparecieron en el planeta Tierra. Y estas bacterias pues vivían en condiciones muy primitivas, por ejemplo en los cráteres de los volcanes a temperaturas muy altas o en los polos donde hacen frío, y estas bacterias vivían en esas condiciones y se les han encontrado y hay muchos documentales de estas arqueobacterias. Posteriormente vienen las eubacterias, pues eu vamos a recordar que significa verdadero, es decir, verdaderas bacterias. Estas verdaderas bacterias pues se van a diferenciar porque estas van a presentar y en su pared celular, es decir, acá en esta pared van a presentar ciertos componentes. Por ejemplo, van a estar formados por peptidoglucanos, es decir, combinación de carbohidratos con proteínas. ¿Ok? Y además van a tener una secuencia diferente de sus nucleótidos en su RNA. Eso ya lo vamos a ver, qué es un nucleótido, qué es un ARN, un ADN y sus componentes en las siguientes videoclases. El reino protista está formado por algunos protozoarios, algas, mohos acuáticos, principalmente los zoomicetos y los mohos viscosos. Ahora, cuando nos dicen son bacterias procariotas que no presentan núcleo ni orgánulos definidos en su interior, pues estamos hablando de las eubacterias. Ahora vamos a ver, incluye organismos multicelulares complejos que llevan a cabo fotosíntesis. Aquí ya me está llevando, nos están preguntando ciertas características de estos componentes. Vamos a ver ahora qué reino hace fotosíntesis, es decir, produce oxígeno a través del dióxido de carbono y el agua. Tal vez probablemente ya lo sepas la respuesta. Dentro de estos reinos tenemos el reino fungi o el reino micota, que son nada más los hongos. Estos hongos y estas levaduras, miren esto, no realiza fotosíntesis, ¿ok? Es decir, no produce oxígeno, ¿ok? No produce oxígeno, para nada. ¿Y cómo se alimentan? Se alimentan mediante enzimas. Entonces ustedes dirán, pues, ¿qué es una enzima? Una enzima no es nada más una proteína que cataliza o destruye, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tener varios lípidos acá, varios lípidos que nosotros cuando comemos un fricasé tenemos abundante grasa, varios lípidos, y estos lípidos no se pueden absorber así en grasitas, sino que se las tiene que partir en monogliceroles, en diacilgliceroles, se parte, se destruye. La que va a destruir o la que va a partir, la que va a hidrolizar va a ser una enzima. En este caso va a ser la lipasa. Entonces las enzimas son proteínas que hidrolizan, que rompen, que destruyen. Entonces estos componentes, esta característica tienen los hongos, tienen enzimas, que eso van a descomponer la materia orgánica, esos desechos, y esos van a absorber y de eso se van a alimentar.
Por eso algunas veces han sido considerados como el malo de la película, ¿ok? Porque destruye mediante sus enzimas. Mientras que el reino vegetal, estos se encargan que son organismos multicelulares y lo importante es que esto realiza fotosíntesis. Ahorita vamos a ver una imagen cómo es el proceso de la fotosíntesis. Y posteriormente tenemos el reino animal, pues que todas las características ya lo sabemos. Ven esta imagen en cuanto al reino vegetal, mediante los minerales que consume, el agua que consume y mediante el dióxido de carbono, estas plantitas van a liberar oxígeno y azúcar, ¿ok? Entonces esto es bueno para nosotros, ¿no? Porque recordemos que pues las plantas son los pulmones de nuestra ciudad, ¿no? Nos dan oxígeno. Entonces vamos a ver acá, esta pregunta es muy sencilla, la que dice, ¿quién realiza fotosíntesis? Por supuesto el reino vegetal, las plantas. Ahora acá dicen organismos que no realizan fotosíntesis, sino se nutren de enzimas. Entonces acabamos de explicar claramente de que estamos hablando del reino fungi o micota porque se tratan de los hongos, ¿no? Ahora acá nos dicen en la actualidad los seres vivos están clasificados en 6 reinos biológicos. Entonces vamos a identificar los 6 reinos que ya lo describimos previamente, ¿no? Que son las arqueobacterias, las eubacterias, el reino protista, el fungi, el vegetal y el reino animal. Ahora, pues si tienen alguna duda, consulta, vamos a ir estudiando en nuestro grupo de estudio y vamos a ir respondiendo. Y ustedes también pueden realizar su propia pregunta con su respuesta en base a la bibliografía que nos emite la Universidad Mayor de San Andrés en su Facultad de Medicina y Enfermería y todas las demás carreras. Muchas gracias por ver la videoclase y espero que te pueda ayudar un poco. Muchas gracias.